Muy buenas, sed bienvenidos un día más a este curso de Historia de la Iglesia medieval que estamos viendo. Vamos a por el tema 11, un tema que vamos a dividir en 3 subtemas. Por un lado vamos a ver el enfrentamiento de un papa importante, Bonifacio VIII, con el rey de Francia. Veremos un momento de la historia de la Iglesia también complicado, que son los 70 años que pasa la Iglesia, y digamos que la curia de la Iglesia en Aviñón, en el Palacio de Aviñón en Francia, y luego hablaremos de la Inquisición, cómo nace la Inquisición y por qué nace la Inquisición. Bien, esa primera parte hemos dicho, un papa importante, Bonifacio VIII. 13 de diciembre de 1394, por primera vez en la historia, un papa dimite. Dimite por propia voluntad. Hemos visto a lo largo de la Edad Media como papas que son obligados a dimitir, como se crea un antipapa, etc. Aquí no. Aquí un papa, Celestino V, declara la posibilidad de que un papa dimita. Se marcha a un convento, renuncia al solio pontificio. Es verdad que era un papa ya muy mayor, que había sido elegido un poco para evitar problemas entre las distintas facciones del colegio cardenalicio y demás. Bueno, este papa decide marcharse y es elegido el papa Benito Caetani, que toma el nombre de Bonifacio VIII. Bonifacio VIII era un hombre de carácter jurídico, buen canonista, había estado en misiones en Francia, joven, enérgico, temperamento un poquito fuerte y un hombre que no toleraba la oposición. Fue heredero de las ideas teocráticas que ya hemos visto de Gregorio VII e Inocencio III. Y él va a publicar una bula, que es muy conocida, que se conoce con el nombre de Una Santa, 1302, en la cual sería un poco la continuación de esas ideas teocráticas y donde se desarrolla la teoría de las dos espadas, que ahora explicaré un poquito qué es eso de la teoría de las dos espadas. Bien, su carácter lo va a enfrentar a las potencias de la época. Y en la bula se afirman 2 cosas fundamentalmente. Por un lado, la unidad de la Iglesia. La Iglesia es una que tiene una sola cabeza, Cristo, y un solo cuerpo, que es toda la Iglesia. Pero una Iglesia que abarca el aspecto civil y el aspecto espiritual. Por lo tanto, hay una única sociedad. Y segundo, la doctrina de las dos espadas. Esta es una doctrina que viene del Papa Inocencio III y que, bien, a lo largo de la Edad Media se va a ir desarrollando. Una doctrina que dice que el Papa tiene las dos potestades, es decir, las dos espadas. Por un lado, la espada espiritual, porque le viene directamente de Dios también, y la segunda, la espada temporal. Lo que pasa es que la espada temporal la ejerce a través de los señores feudales, de los reyes y demás. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene del prendimiento de Jesús en Getsemaní. Esa es la teoría que se lanza en esto. ¿Por qué? Si recordáis, Pedro corta la oreja del criado del sumo sacerdote. ¿Qué le dice Jesús? Guarda tu espada. Por lo tanto, esa es la idea o la base sobre la que se monta que esa espada civil está bajo el poder espiritual. Jesús, cabeza de la Iglesia, le dice en ese momento a Pedro, guarda tu espada. Por lo tanto, hay una superioridad del poder espiritual sobre el temporal. Bien, Bonifacio VIII es defensor de esta teoría y se va a enfrentar a uno de los señores del momento. Pero hasta ahora hemos visto a Gregorio VII luchar contra el emperador Enrique IV, hemos visto a Alejandro III luchar contra el emperador Federico Barbarroja, hemos visto a Inocencio IV luchar con el nieto de Federico Barbarroja, Federico II, pero en este caso no va a ser con el emperador. Bonifacio VIII se va a enfrentar al rey de Francia, el rey Felipe el Hermoso, Felipe IV. Un hombre que ha pasado la historia como el que acabó con los templarios, persecución de los judíos, con muchas estafas de tipo monetaria y demás. Era un hombre religioso como su abuelo, San Luis, rey de Francia, pero a la vez un hombre cuya vida civil, digamos así, no era muy acorde a su fe. Él pretende, por encima de todo, el sometimiento de la Iglesia francesa y del clero francés. Y por eso el Papa va a lanzar esa bula Una Santa. Una bula
en la que va a decir que no hay nada más que una iglesia, santa, católica y apostólica, y que fuera de ella no hay salvación. El Papa es el vicario de Cristo, por tanto es la cabeza de la iglesia. El Papa tiene la doble jurisdicción, la espiritual y la temporal, la doble espada. El Papa no tiene ningún superior terrestre, nadie lo puede juzgar. Los príncipes son instituidos por el Papa, el cual puede juzgar al príncipe si hace las cosas mal, y finalmente dice que someterse al pontífice romano es necesario para salvarse. Un poquito el resumen de la bula Unam Santa. Y termino este Papa con una anécdota conocida, lo que pasa es que hay muchos historiadores que hablan de leyenda, y es que el Papa se había retirado al palacio de Agnani, allí van las tropas francesas a por él. El pueblo de Agnani se rebela contra las tropas francesas y el capitán de esas tropas entra en el palacio, el Papa se pone a gritar y demás, y el capitán de esas tropas le pega una aguantada, una bofetada al Papa. Se le conoce como el atentado de Agnani. Muchos teóricos dicen que no, que más que pegarle una bofetada, lo que hizo fue una bofetada de tipo metafórico. Le echó una bronca enorme y demás. ¿Cuál es la realidad? No lo sabemos, pero sí sabemos que a partir de entonces el Papa entró en decadencia y falleció poco después. Bien, tenemos un poco lo que es la situación del papado. Pero nos metemos en la segunda parte de nuestra historia, que es lo que se conoce como el segundo destierro babilónico, o el segundo destierro babilónico, perdón. Y es el momento en el que la corte pontificia se traslada desde Roma a Aviñón, a Francia. Junio de 1305. La Santa Sede está en periodo vacante durante más de un año. Los cardenales no se ponen de acuerdo a la hora de elegir el Papa. Finalmente se reúnen en Perusa, fuera de Roma, para que la gran familia que estaba ahí luchando por el poder, la familia de los Colonna, no manejara el cónclave. Y finalmente se llega a un acuerdo. Un obispo que no está dentro del cónclave, Bertrand de Got, cardenal, que es el cardenal de Burdeos. Se acercan a Burdeos a preguntarle si acepta el solio pontificio y el nuevo papa acepta. Toma el nombre de Clemente V. Bien, ¿qué está sucediendo? Sencillamente que el cardenalato está dividido entre los partidarios de Bonifacio VIII y los partidarios del rey francés, el Felipe el Hermoso. El nuevo papa rehúsa ir a Roma, porque la situación de la ciudad de Roma es difícil, con las familias enfrentadas, y los estados pontificios no están organizados en este momento, con lo cual el papa no tiene ninguna defensa. ¿Qué piensa el nuevo papa? Pues sencillamente prefiere quedarse en Francia, donde podrá encontrar el apoyo de Felipe IV, es decir, de Felipe el Hermoso. Y el papado se traslada en 1309 a la ciudad de Aviñón, donde va a permanecer durante más de 70 años. Bien, la nota característica de este pontificado de Aviñón es que Francia va a manejar, el rey francés en este caso, va a manejar el papado. Y se va a ver desde el primer momento. Felipe el Hermoso impone a Clemente V que disuelva la orden de los templarios. Los papas consideraban que la monarquía francesa era un poco ese brazo secular encargado de defender a la Iglesia y al papado. Claro, a partir de ahora la Iglesia se va a volver francesa, afrancesada. Lejos de Roma, la mayoría de los cardenales que se van a elegir son franceses, los papas todos son franceses. En esta época va a haber 7 papas, los 7 franceses. Y de esta época, que se van a nombrar 134 cardenales, de ellos 113 son franceses. Bien, el periodo aviñonés se caracteriza por una gran voracidad fiscal. ¿Qué ha sucedido? Hemos trasladado la corte de Roma a Aviñón, se ha creado un palacio, se ha creado todo un sistema jurídico y un grupo de gente trabajando fuera del Vaticano, de la Santa Sede. Los estados pontificios no pueden ayudar a la Santa Sede. Luego hay que crear un sistema
por el cual se recaude el suficiente dinero para mantener toda esa corte pontificia y para llevar a cabo el ejercicio de la administración a lo largo de la historia. Bien, aquí hay un papa muy importante, que va a ser el Papa Juan XXII. Él va a hacer todo un alarde administrativo, creando toda una administración que va a ser sobre todo fiscal. A partir de ahora va a comenzar todo un volver hacia Roma, o en este caso hacia Aviñón, todos los asuntos jurídicos que existieran. Todo pasa por Roma. Si vamos al Archivo Vaticano, veremos los volúmenes tan enormes que hay de esta época de Aviñón. Cartas pontificias, bulas, recursos, todo pasa por Roma y todo hay que pagarlo. Todo es administración para sostener esta corte que se está creando y para crear ese enorme palacio que se va a crear en Aviñón. Se va a llevar a cabo ¿a costa de qué? A costa de que la Iglesia va a aparecer como una enorme hacienda con una capacidad voraz enorme. Cada vez más tasas, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además va a suceder una cosa importante. A partir de aquí, cuando uno es elegido como obispo, como abad, como para una prebenda, tiene que pagar un impuesto a Roma. Eso hace que a los grandes puestos solo puedan acceder aquellos que tienen poder adquisitivo, porque tienen que pagar unas tasas y unos fiscales. Claro, las grandes familias son las que van a ir acumulando esos cargos eclesiásticos. Pero además se va a dar el caso curioso de que, como solamente pueden ellos, se van a ir acumulando cargos. Y eso hace que haya un absentismo en los trabajos de evangelización. Claro, puede haber un personaje que sea obispo de 3 lugares, ya lo veremos cuando demos en Historia Moderna Lutero. Va a suceder eso, va a haber un personaje, uno de los príncipes lectores, que va a ser obispo de 3 diócesis, porque era un señor que podía pagarse las tasas que había que hacer para poder ejercer ese cargo. Claro, eso produce un absentismo tremendo. Los obispos no pisan las diócesis. Y entonces la Iglesia va cada vez teniendo menos labor pastoral. Solamente es una masa de dinero que se empieza a mover, pero que no tiene un beneficio evangélico, llamémosle así. Con lo cual, el periodo de Aviñón supone una mala gestión para la Iglesia y supone que definitivamente fuera de Aviñón la gente lo que viera es una hacienda deseando recoger dinero, absentismo y falta de trabajo pastoral. A lo largo de estos 70 años, los papas tenían claro que Aviñón no era el sitio definitivo, sino que la aspiración lógica era volver de nuevo a Roma. Uno de los factores que hizo que los papas pudieran volver a Roma fue la pacificación de los estados pontificios. Además lo hizo un cardenal español, Gil de Albornoz, que había sido arzobispo de Toledo. Y él puso más o menos orden en los estados pontificios. Además, una serie de personajes importantes que clamaban al Papa para que volviera a Roma. Petrarca le pediría a Urbano V que por favor que volviera. Santa Brígida, una viuda evidente desde Suecia, que se había trasladado a Roma y pedía al Papa que volviera. Y sobre todo, una santa muy importante en esta época, que es Santa Catalina de Siena. Constantemente en sus escritos, en sus exhortaciones, pedía al Papa que volviera, hizo que el Papa volviera. Aquí hablo un pequeño paréntesis porque Santa Catalina de Siena tuvo uno de los dones raros en la historia de la Iglesia. Durante un periodo de su vida solo se alimentaba de la Eucaristía. Es un don dado por Dios a muy pocos santos, y entonces yo sabe que Santa Catalina de Siena hubo un momento de su vida que solamente se alimentaba de la Eucaristía. Bien, cerrado ese paréntesis, digamos que este personaje importante en ese momento, que tenía mucho carisma, le pide al Papa que vuelva a Roma. 1367, el Papa Urbano V vuelve a Roma, pero 3 años después, 1370, tiene que volver
de Nuevo Aviñón porque la situación de Roma empeora. La lucha de las familias, de las grandes familias, es cada vez mayor. Y marcha de nuevo a Roma, donde va a morir poco después. Le sucede el Papa Gregorio XI, que de nuevo, instado por Santa Catalina, abandona definitivamente Aviñón, vuelve a Roma y enero de 1377 va a entrar en Roma y en marzo del 78 morirá. Morirá y abrirá las puertas a uno de los periodos más difíciles de la historia de la Iglesia, que es lo que se conoce con el nombre del Cisma de Occidente. La elección del nuevo pontífice, del sucesor de Gregorio XI, va a llevar a una división terrible dentro de la Iglesia. Lo veremos en el siguiente tema, que además va a ser el último ya de la historia medieval, y hablaremos un poquito de las consecuencias, sobre todo, de ese cisma. Bien, consecuencias del destierro de Aviñón. Pues mirad, yo hablaría de dos consecuencias. Primera, pérdida de la autoridad del Papa. El Papa, en esta lucha contra las familias, contra los estados y demás, se va a posicionar a favor del rey de Francia, con lo cual el resto de la Iglesia se va a ver, digamos que ninguneada. Sobre todo va a haber dos países en los cuales el Papa va a perder totalmente su autoridad. Por un lado, Alemania, porque no se va a ver apoyada por el Papa, sino que el Papa va a apoyar a Francia, con lo cual va a ser un caldo de cultivo para lo que luego se va a vivir en el 16 con Lutero. Y por otro lado, Inglaterra, que también en su lucha con Francia el Papa se había posicionado a favor de Francia, con lo cual también será un caldo de cultivo para que luego Enrique VIII haga esa separación también en el siglo XVI. Por lo tanto, va a ser un factor totalmente negativo, además de todo el fiscalismo que hemos hablado anteriormente. Y por otro lado, la centralización del gobierno de la Iglesia había llevado a una situación muy difícil. La curia romana había acumulado cargos, había un absentismo en su trabajo de evangelización, con lo cual la figura del Papa, de la curia romana, había decaído terriblemente. Bien, aquí acaba un poco el periodo aviñonés, que hemos dicho que termina con la muerte del Papa Gregorio XI y a las puertas de la elección del cónclave que dará lugar al cisma de Occidente. Y terminamos este tema con el nacimiento de la Inquisición. Finales del 12 y comienzos del 13 comienza un endurecimiento de la sociedad y de la Iglesia frente a las herejías. Esto va a culminar en 1232 con la creación del Tribunal de la Inquisición por el Papa Gregorio IX. Ya anteriormente, con las proclamas de San Bernardo, con las condenas inquisitoriales de los obispos, había nacido pues toda una serie de argumentos en contra de las herejías. La primera forma legal va a ser en la Paz de Venecia, 1177. El Papa Lucio III y el emperador Federico Barbarroja luchan contra la herejía y se publica una decretal, Ad Abolendam. Es la primera codificación contra las herejías y de hecho se expresa el nombre de esas herejías: cátaros, patarinos, humillados, pobres de León, todos aquellos que predican de forma libre y aquellos que predican contra la Eucaristía, el bautismo, la penitencia o el matrimonio. El Papa ordena a los obispos o algún delegado de los obispos que visiten las parroquias donde haya sospechas de herejía y que se lleve a cabo una limpieza de estas herejías. Se pide que si hay algún hereje, que se retracte, y si se niega, que sea castigado por el obispo. Y para ello se pide también la ayuda del brazo secular. A partir de 1208, Inocencio III pide ayuda a los monarcas, para que estos también trabajen en esa lucha contra las herejías. Cuarto Concilio de Letrán, 1215, toma distintas normativas contra los herejes, por ejemplo, confiscación de bienes, desterrados, etc. Hay toda una legislación, 1226, 1232, etc., que van luchando contra esas herejías. Pero aquí surge un problema. Hemos dicho que el Papa pide ayuda a los monarcas, a los señores feudales y demás.
y los obispos tienen poderes para ir juzgando a estos herejes. El problema ¿cuál es? Que muchas veces estos señores feudales, los reyes, los emperadores, estaban en lucha o con los obispos o con el Papa. Hemos visto Federico Barbarroja con Alejandro III, etc. Con lo cual la Iglesia necesitaba de ese apoyo secular y ese muchas veces no se tenía. Por eso, finalmente, el Papa Gregorio IX, 1232, decide crear un tribunal eclesiástico contra las herejías. Es el Tribunal de la Inquisición. Un tribunal cuya manejo, cuya guía, se da a la orden de los dominicos, exceptuando en algunas regiones del centro de Italia, la Umbría o la Provenza, donde se deja en manos de los franciscanos. Estas órdenes religiosas, que tenían mucho predicamento en este momento, son las que van a llevar adelante los juicios de la Inquisición. La Inquisición fue eficaz, primero por el carácter universal que tenían las órdenes mendicantes, tanto dominicos como franciscanos. Sus tribunales se instalan primero en zonas donde había muchos herejes y luego se iban extendiendo. Además, fueron muy eficaces, sobre todo por el procedimiento que llevan a cabo. Se hacía un procedimiento contra aquel que era denunciado. Había incluso manuales, compuestos a partir de 1240, para el uso de los inquisidores. Y donde teníamos cómo había que hacer el interrogatorio y demás. Y este tribunal tenía un doble objetivo: combatir el peligro social y combatir el peligro espiritual. Sí podemos decir que la Inquisición siempre que ha tenido fama de tener muchas sentencias capitales y demás. Entre 1231 y 1239 sí hay bastantes sentencias capitales, pero a partir de 1239 son muy pocas. Y la mayoría son sanciones de cárcel o de llevar cruces y demás. Si hacemos una valoración del Tribunal de la Inquisición, hay un historiador, que es Ricardo García Villoslada, español, que habla de la posibilidad de que la Iglesia pueda defenderse frente a las herejías. Y habla de esas leyendas negras que muchas veces a lo largo de la historia han existido. Y me gustaría terminar este tema leyendo un poco lo que dice Ricardo García Villoslada, que me parece como historiador que merece todo nuestro respeto y el poderlo escuchar. Se ha hablado y escrito mucho contra la Inquisición. Lo que hay que procurar es comprenderla históricamente. Protestantes y liberales despotricaron un tiempo contra la Inquisición. No por otro motivo, sino por ser católica y eclesiástica, olvidando que la Inquisición de Calvino, de Isabel I, de Enrique VIII, de Jacobo I de Inglaterra, fueron muchísimo más fanáticas y crueles e injustas. Y en nuestros días hemos padecido inquisiciones laicas mucho más inhumanas. Yo aquí añadiría, y esto es mío, que en el siglo XXI, en el año 2025, tenemos muchas inquisiciones que son mucho más inhumanas de todas estas que estamos viendo. También hay que confesar, y esto no va contra la institución, sino contra las personas, que el Tribunal de la Inquisición cometió errores, injusticias indignantes, sobre todo cuando se puso al servicio de una causa política. Por ejemplo, condenación de los templarios o el juicio a Juana de Arco. Bien, pues aquí terminamos este tema 11, que hemos visto esa lucha del Papa Bonifacio VIII contra el rey francés, el periodo de Aviñón, un periodo muy oscuro que además va a dar origen luego a lo que vamos a ver en el tema último, en el tema 12, y el Tribunal de la Inquisición. Un saludo para todos.